El trabajo es precisamente esto que llamamos protocolo único, porque implica una especie de manual de procedimientos, pero que en una secuencia progresiva, cada una de las autoridades que van interviniendo va tomando registro y antecedente de la atención previa y va sumando información, va sumando acciones de atención hasta que se logra la canalización y la estabilización jurídica y en general la atención integral, que implica pues la máxima protección y la protección integral no solamente de la persona, sino, como sabemos, incluyendo el de su familia y particularmente de sus hijos menores de edad, que es una herramienta interinstitucional que asegura el comportamiento de cada servidor público que va a realizar una atención específica de violencia de género. ¿Cómo empieza la historia? Pues es con un enfoque sistémico. O sea, nosotros el problema lo abordamos desde una teoría de sistemas como un tema de derechos humanos. El enfoque sistémico está ordenado por el gobernador en un programa que se presentó desde el año 16 y que estableció diversas temáticas, son todas estas, para atender el problema de derechos humanos como una política transversal de parte del gobierno estatal, en particular del Poder Ejecutivo y de los demás organismos constitucionales autónomos o de los otros poderes. Cuando nosotros hablamos del tema de violencia de género, nosotros identificamos en nuestro contexto, porque este programa se hizo para nuestro contexto, nosotros no hablamos de niños sometidos u obligados a ser soldados, nosotros no hablamos de las migraciones forzadas. Nosotros tenemos un contexto de complejidad de derechos humanos, pero no es el contexto de complejidad de todo el país. Entonces, el programa implica, a ver, ¿qué tenemos que atender de manera, digamos, proactiva, de manera necesaria, porque está presente el problema, o de manera preventiva, porque estamos viendo datos de alerta que analizamos en otras entidades? Y de acuerdo a este diagnóstico que se hizo entre el 15 y la mitad del 16, estos fueron los derechos humanos que en distintas problemáticas nosotros tendríamos que haber atendido de acuerdo a las instrucciones del gobernador. Si hablamos del tema de género, pues miren, de 24 derechos humanos, prácticamente en 18 está este tema. Entonces, pues si hay algo que tenemos que atender como prioridad, tan solo por la cantidad de derechos fundamentales que deben de ser cuidados, pues es la violencia de género, independientemente de su manifestación. Para esto, bueno, pues hubo una coordinación de enlace en una mesa redonda. Por cuestiones legales, aquí no hay jerarquía, evidentemente no es una estructura gubernamental, es un trabajo de coordinación, de correlación, y bueno, pues el metiche soy yo, que me pusieron a mí ahí a ver el tema. Se hizo un diagnóstico y en este diagnóstico participaron, pues obviamente los que habían estado involucrados en este caso, pero además se hizo una revisión de lo que estábamos haciendo desde el punto de vista desde el momento en qué capacitábamos y cómo capacitábamos. Se hizo un diagnóstico incluso de todas las personas que estaban capacitadas. Nos encontrábamos que teníamos gente, todos
Los servidores públicos están capacitados, y no en un solo curso, en 2 o en 3 cursos. Todos hablaban de derechos humanos, todos hablaban de protocolo nacional, todos hablaban de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se sabían su tramo de competencia legal, todos sabían qué realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se hace el diagnóstico duro, nos encontramos pues que con todo y que trabajábamos en coordinación, las acciones básicas fue todo un diagnóstico, todo un informe, pero les platico nada más 3 temas. 1, todo el conocimiento que se tenía de los operadores era esencialmente teórico. Sí se sabía qué hacer, sí se sabía el deber legal, pero no había habilidades desarrolladas para bajar lo teórico a lo concreto. Es decir, toma de decisiones. 2, el problema digo, es un problema normal, natural, en cualquier lugar que va uno se lo encuentra, el problema de las organizaciones, que es la departamentalización. Yo tengo que hacer esto y chao, ahí te va la bolita. La famosa delegación, la famosa, ¿cómo le llaman? Canalización, porque además hay un nombrecito que hasta tiene que ser muy adecuado, ¿no? Canalización. Y la tercera es que no hay registro, no había registro. Se hacen las cosas y no se registran. Había muchas razones para eso. Pero si no se registra, entonces no se puede medir con eficacia, pero tampoco se puede identificar quién cometió errores, quién está haciendo bien las cosas y cómo se puede mejorar. Entonces, para hacer este diagnóstico, bueno, pues participaron todas las instancias que ustedes han escuchado, mis compañeros y compañeras, pero también gente de las policías municipales, de los institutos de las mujeres municipales, todos los que coordina Vale, DIF, por supuesto, gente de la federación, o sea, de todos lados. Y nos salió un buen diagnóstico, y sobre ese diagnóstico nos dimos cuenta que pues hay un problema gigantesco, pero nosotros teníamos que atender una cuestión muy concreta que parece mínima, parece muy obvia, pero es tan obvia, tan obvia, tan obvia, tan obvia, que por obviedad todo el mundo lo da por obvio. Y es un tema bien sencillo: las medidas de protección. Y nos dimos cuenta que si las medidas de protección son las adecuadas, no necesitamos ponerle más adjetivos. Hay demasiados principios, hay demasiada teoría en esto. O sea, lo que la gente quiere es nada más, pues que sea efectivo. Y lo efectivo es lo adecuado, punto. Y lo adecuado necesita forzosa y necesariamente un contexto de realidad. Lo que va a ser adecuado para una persona en un momento, pues va a ser totalmente desadecuado, desadaptado y hasta contrario para otra persona en otro momento. A lo mejor para alguien es importante llevarla con un familiar, y eso es lo adecuado porque va a recibir protección, afecto, cuidado, asistencia, ayuda con su familiar. Pero a lo mejor, en otro caso, muy parecido en los hechos, llevar a esa mujer con su familia, con un familiar, resulta que el familiar le va a decir: ¿qué no sabes que tienes que aguantar esto? Entonces, el tema es las decisiones en un contexto de realidad
y que esas decisiones que se llaman legalmente medidas de protección sean las adecuadas. Y ese fue nuestro objetivo, que el protocolo genere líneas de orientación para, uno, sepan cuáles son las instituciones de todo el sistema de protección para que decidan legalmente las acciones correspondientes. No es al que le toque, no es el policía llegó y, bueno, pues al Ministerio Público, bueno, pues al DIF, no, o sea, todo tiene un porqué. Y evidentemente esto no se va a hacer sin que haya una vinculación efectiva de participación ciudadana. Puse como ejemplo estos dos, pero pues son muchos más. Lo básico de este asunto es que con el protocolo no solamente tengan conocimientos de las acciones de protección, sino que lo más importante es desarrollar habilidades de toma de decisión. Esta es la clave. Decidir las acciones de protección más adecuadas para el caso atendido. Entonces, lo que queremos es que todos sepamos qué se necesita hacer en una situación concreta. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay una gran confusión en los operadores. Una cosa son las acciones de protección, es decir, las decisiones del operador. Otras son las medidas de protección que vienen en la legislación, Código Nacional de Procedimientos, la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la ley que tiene que ver con la protección a las mujeres y además que sean libres de violencia y todas las demás. En todas las leyes donde se vaya a tutelar a un grupo vulnerable en materia de derechos humanos, viene un capítulo y viene una facultad legal para que el servidor público dicte medidas de protección. Pero, ¿qué es una medida de protección? Una medida de protección tiene una cualidad y una deficiencia al mismo tiempo. ¿Cuál es la cualidad? Que el servidor público se hace responsable de decidir qué necesita esa persona de manera fáctica. La facultad es la de tomar la decisión, pero la decisión no está regulada, no está arreglada. Y la razón es bien fácil. ¿Y cómo se puede hacer una hipótesis de un caso concreto y generalizarlo? Voy a hacer una analogía bastante torpe de mi parte, pero discúlpenme. Todo agente de tránsito tiene la facultad de infraccionar vehículos. Dice las causas de infracción, pero no dice cómo detectarlos, cómo detener un vehículo, etcétera, etcétera. Eso va en su entrenamiento de academia. Lo que necesitamos es un entrenamiento de academia para decirle a cada servidor público, oye, tienes la facultad de dictar medidas de protección. Ahora, ¿cuáles son tus parámetros y cuáles van a ser esas decisiones para que sea adecuado? ¿Por qué? La naturaleza de las medidas de protección es una naturaleza fáctica y tiene como único y exclusivo fundamento la protección de la integridad, derechos y libertades de manera inmediata de las personas que están en riesgo.
Y esto es muy importante porque entonces enfrenta a los servidores públicos a una situación que no estaban acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque se brincaban a esta otra, medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Pues una medida cautelar es ahí sí, es una medida legal prescrita expresamente en la ley para que una autoridad expresamente señalada en la ley pueda dictarla con el único objetivo de garantizar ciertas condiciones, objetivos o metas en un procedimiento administrativo o judicial. Y entonces no puede ser fáctico, no puede ser abierto, ¿no? A ver, el embargo, a ver, la separación de personas, a ver, la restricción, a ver, alimentos. Sí me estoy dando. Pero mientras que una medida cautelar está taxativamente dispuesta en la legislación, una medida de protección, lo único que tiene específicamente dispuesto es la facultad de tomarla. ¿Qué decidas? Eso es responsabilidad del servidor público. Pero de ese ejercicio de responsabilidad va a depender esencialmente todo. Lo que bien comienza, bien debería de terminar. Y bueno, pues obviamente seguimos los principios rectores, no nos los vamos a brincar. Estas son las acciones dictadas, acciones para las medidas de protección, porque les damos una especie de catálogo para orientarlos, pero evidentemente el ejercicio en el entrenamiento es el que debe de regir, tanto para la víctima como para el agresor. Y bueno, pues el asunto es que este protocolo que estamos en proceso en unas instancias de arranque, de capacitación, Valeria ya empezó hace 2 meses, y lo estamos trabajando. Sí, la verdad es que hay un esquema ya como muy estratificado en muchos servidores públicos de que si yo tengo que dictar una medida de protección, despacho en automático un oficio a la policía municipal para que le dé protección, y lo único que hace el policía municipal es tenga mi tarjetita, tenga mi teléfono y ahí me avisa. Nosotros tenemos una serie de mecanismos, de tecnología, desde siempre se me olvida, el brazalete, y con un dispositivo para las víctimas que le avisa del radio. Tenemos supervisión mediante tabletas de los agresores, un montón de cosas. Pero al final de cuentas, lo que realmente va a hacer que esto funcione es que se tomen las medidas de protección más adecuadas. Ahora, ¿quién tiene que tomar medidas de protección? Y este es casi que nuestro tema. Nosotros hablamos de una figura con la que bautizamos a todos los operadores, no sé, 7,000 operadores del Estado. Se llama primer respondiente victimal. ¿Y quién es el primer respondiente victimal? Pues igual que en protección civil, igual que en el sistema de paramédicos, igual que en los policías. ¿Quién es el primer respondiente? Pues el que llega primero con la víctima. Y a veces el primer respondiente lo único que tiene que hacer es llamar a otro autoridad corresponsable y quedarse con la víctima y acompañarla y cuidarla y decirle, tranquila. A veces la va a tener que llevar, a veces la va a tener que asistir, a veces va a tener que hacer algo más allá de lo que siempre ha hecho. Y esta es la clave.
que los policías entiendan que no solamente es llegar a entrevistar a la persona, hablarle por teléfono y hacer su protocolo del IPH, ya es una ganancia, créanmelo, del tamaño del mundo. Del mundo. Que los fiscales entiendan que no solamente es un oficio de la policía municipal, que los policías municipales no solamente entiendan de, ahí me hablas, pues cómo si a veces ni tiempo. Que las personas del DIF entiendan que hay que ver al tema de los hijos, que hay que darle cierta protección, cierta seguridad, cierto contexto de mayor certeza a la mamá para que pues, pueda trabajar, pueda ir a las pláticas y sepa que sus hijos están seguros, etcétera, etcétera. O sea, tantas cosas en este mundo. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Evidentemente, si queremos ser casuísticos, nunca vamos a terminar. Lo que estamos tratando es de entender que traemos un problema común de derechos humanos y que ese problema común lo vamos a resolver, no porque dividamos la atención según el servidor público, sino que la atención es para la misma persona que va pasando por distintas instancias, y esas distintas instancias tienen que tener claro que esa señora es acceso a la justicia desde el momento del 911, policías, ministerios públicos, víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mismo derecho humano, pero con sus distintas tonalidades. Es una escalera de los derechos humanos. Y teniendo en claro el objetivo de las autoridades, que es forjar habilidades en sus operadores, que es de verdad una lucha muy, muy, muy complicada, pues lo que sigue es que nos ayuden muchísimo los grupos de activistas, la sociedad civil, las redes, porque saben lo que nos falta y sumándonos nos colaboramos. No se trata de estarnos peleando autoridades y ciudadanos, sino de entender que tenemos juntos un problema común, solo que unos lo ven de un lado y otros de otro. A unos les falta más sensibilidad, a otros les falta más conocimiento. O desconocen muchas cosas. Pero estas partes contrarias en nada ayudan, porque la parte que sale perdiendo es la que está sufriendo. Así de triste es este asunto. Y cómo pensamos amarrar, porque el protocolo sí es un documento normativo, etcétera, se firmó y va a pasar a ser norma interna, norma obligatoria de cada una de las instancias e instituciones, y entonces cuando alguien no haga lo que aquí dice, pues podrá ser señalado y sancionado vía un procedimiento administrativo cuando menos. Sí, pero lo que nosotros no queremos es hacer procedimientos administrativos de sanción. Lo que nosotros queremos es, pues como yo digo, es hacer las cosas bien, como se deben de hacer, cuando se tienen que hacer, en el tiempo en que se tienen que hacer, a la primera, y lo mejor, de buena, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de esto? Pues bien fácil, con el mecanismo que hemos desarrollado en el estado de Querétaro, con una herramienta informática. Esa herramienta informática, ¿qué es lo que está asegurando? Un mínimo criterio de usabilidad. Es decir, el operador va a tener que hacer algo a fuerzas acordado. Y ya después que esto se madure, lo que nos va a dar la oportunidad es de revisar las tomas de decisiones.
Pero entonces ya estamos hablando del siguiente nivel, que es revisar la calidad de la decisión. Ahorita, aunque parezca muy poquito y muy pobrecito, así me lo dijo una persona activista, ahorita lo primero es lo primero, y es vámonos poniendo de acuerdo, y nada de que es si quiero, a ver si se me da la gana, a ver si estoy, no, está en una norma, está en un sistema informático, está en el entrenamiento y pensamos que va a funcionar. Y si no, bueno, pues hay mucha gente comprometida para meterle la mano correctivamente. Pero lo que sí queremos es que nuestra herramienta nos permita evaluar el proceso de atención de primer respondiente victimal. Esa es la parte que más nos interesa. El propio policía en calle, si se encuentra con una persona víctima, puede empezar a levantar todos los datos necesarios para el registro. Ahora, con este registro, ¿qué pretendemos? Tener un sistema vivo que nos pueda generar estadísticas en cada momento y sobre todo nos pueda evidenciar cuáles han sido las atenciones que tienen cada persona. Nosotros ponemos el nombre de la persona e inmediatamente, si ya está registrada, aparece y genera todas las atenciones previas que ha recibido y en qué instancias o profesionales la han recibido. Y entonces empezamos a llenar. Sobre todo también partimos de un punto que es sumamente importante. En cuanto tengamos el registro de una persona, ya no necesitamos volver a preguntar, aparecen estos datos y con eso reducimos la posibilidad o el riesgo de revictimización de la persona. Tiene que estar platicando 4 o 5 veces. Si aparece el registro y aparece el nombre, nos va a dar todas las atenciones y con eso el operador va a saber cuáles son todas las atenciones previas, el problema, y lo único que tiene que hacer es leer. Ya no tiene que entrevistar a la persona, ni tiene que preguntarle qué fue lo que pasó o cuándo pasó por primera vez, sino que ya tiene esa información y a partir de esa información puede empezar a trabajar sobre el suceso reciente o sobre las circunstancias particulares que pueda tener. Este registro, ¿se alcanza a ver de qué lado? Este registro lo que tiene es un cuadro de mando del lado izquierdo que puede ir generando diversas informaciones al operador. ¿Cuál es el objetivo? Establecer si se trata, por ejemplo, del nombre, del domicilio, de la escolaridad, de todos los datos personales del sujeto, de la persona agraviada, para que puedan ser verificados. A través del correo también se tiene comunicación con ella para efecto de si necesita alguna otra información. Como lo decía el secretario, parte del problema era la falta de registro. Cuando analizamos el caso que nos genera el estudio, lo que identificamos es no hay un registro. Las instituciones atienden, pero no dejan un seguimiento. Y cuando se hace la famosa canalización a externos, o derivación a internos de la propia institución, nada más que atendía psicología y ahora va a atender jurídico, no existía tampoco ese tránsito. Entre comillas, cuando se pretendía hacer un análisis más profundo del asunto, pues no había elementos para poder identificar atenciones, condiciones, circunstancias y finalidades. Aquí también podemos señalar cuáles son las condiciones de la persona, si es migrante, si tiene alguna circunstancia de vulnerabilidad adicional, como lo puede ser indígena, como lo puede ser con alguna discapacidad, que son elementos que van a llamar la atención del propio operador para lograr una atención más profunda. En el registro y en el objetivo que tenemos es también señalar los datos de identificación, como lo puede ser el estatus ante el Centro de Justicia para las Mujeres. Aquí es sumamente importante hacer una referencia. El Centro de Justicia para las Mujeres se convierte en un vigilante de todas las instituciones. A ella le llegan todos los casos y ella empieza a revisar si están atendidos, si las acciones que se dictaron fueron adecuadas y en su caso hacer las recomendaciones necesarias a la institución para poder lograr una atención diferente. Anteriormente los casos se cerraban una vez que la institución determinaba de motu propio cerrarlo.
Hoy no se pueden cerrar si no existe una autorización por parte del Centro de Justicia para las Mujeres acorde a las condiciones y necesidades propias de la persona. Una vez que se ha desahogado la identificación de la persona, viene un aspecto esencial que se comparte con víctimas, que es identifica las necesidades de la persona. ¿Cuáles son estas necesidades? La primera y más importante, ¿tiene alguna necesidad médica? Atiéndela. Canalízala con la persona que tiene la posibilidad de brindarles atención. 2, si ya está estabilizada la persona, entonces identifica si tiene una necesidad psicológica. Y a partir de satisfacer esa necesidad psicológica, que también puede estar estabilizada emocionalmente para que pueda tomar decisiones, para que pueda informarse de manera adecuada, entonces viene la tercera, que es la identificación de las necesidades jurídicas. ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y cuáles son las condiciones para que las pueda ejercer de manera adecuada? No todas las personas necesitan presentar una denuncia o iniciar una carpeta ante Fiscalía. No todas las personas necesitan una demanda familiar. Dependiendo de las condiciones y de las circunstancias de cada caso, es lo que se va a resolver. Como decía el secretario, el objetivo fundamental es que todo el sistema de servidores y servidoras públicas que existen en el Estado puedan trabajar en la identificación y atención de las personas. No pedimos que ellas atiendan médicamente, jurídica o psicológica, no. Lo que pedimos es que puedan identificar las necesidades, canalicen y hagan la atención adecuada para que la persona no tenga una ausencia de seguimiento ni tampoco se quede sin recibir la atención que merece. Este sistema va a identificar a todos y cada uno de los operadores, quién atiende y cómo lo atiende, si es la Comisión Estatal de Atención Integral a la Víctima, si es el Instituto Queretano de la Mujer, si es el Instituto Municipal de la Mujer de alguno de nuestros 18 municipios y todas las demás autoridades. Para ahorita pasar a las acciones. Cuando el operador tiene este cuadro de mando, lo que se establece es, bueno, el propio sistema nos va a ir dando todos los espacios, todas tienen una finalidad específica y va a establecer el nombre. ¿Cuáles son las atenciones brindadas? ¿Hay canalizaciones? ¿Qué órdenes de protección se dictaron? ¿O qué acciones? ¿Qué derivaciones hay? ¿Quién atendió? ¿Qué atenciones existen? Esto lo que va a servir es que cuando el operador pueda estar atendiendo a la persona y le aparezca el dato del nombre de la víctima, pueda entonces, mirando este panel de control, abra todas y cada una de las atenciones que se han hecho previamente y entonces pueda hacer el seguimiento adecuado. Es decir, lo que nos faltaba, que era el seguimiento o los registros, aquí lo tenemos y podemos desplegarlos todos para beneficio del operador. Ya fue atendida, ¿quién? ¿Qué acciones le dictaron? ¿Qué circunstancias? ¿Con quién la llevaron? ¿Con quién la atendió? ¿Quién no hizo el seguimiento? Y el propio operador puede identificar estas condiciones para tratar de corregir las circunstancias que está mirando. Y entonces aquí tenemos cuántas canalizaciones hay. Hay un cierre de atención, hay observaciones, hay incumplimiento de órdenes de protección, se pueden registrar para que principalmente el operador en turno pueda tener un elemento adecuado de conocimiento para la toma de decisiones. 2, que el Centro de Justicia para las Mujeres, al hacer el seguimiento, pueda identificar hacia dónde y cómo se tienen que desarrollar las siguientes actividades. Ahora sí, las acciones de protección, lo que entre comillas se nos ocurrió, que ahora ya se puso en la Ley General para la Vida Libre de Violencia de las Mujeres, establecen que los servidores públicos tienen la encomienda de realizar la protección de las mujeres de manera inmediata. ¿Y cuáles son esas acciones de protección? Lo que estamos viendo en este momento es uno de los aspectos que solicitamos al CIA se pudiera establecer. Es una georreferenciación de cada uno de los acontecimientos de la persona. ¿Esto qué nos permite? Nos permite mandar la información, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que Prevención pueda desarrollar estrategias adecuadas acorde a las condiciones que se están presentando. Si esta georreferenciación es de un solo caso, lo va juntando, lo hace estadística y entonces puede ir mostrando
cuáles son las agresiones más comunes que están sucediendo, para que después a través de la Secretaría de Gobierno también se puedan identificar cuántas licencias de alcohol, por ejemplo, existen en la zona, cuáles son las condiciones en las que se está desarrollando y tener una información mucho mayor para la toma de decisiones, orientada a la protección de las personas. Y estas acciones de protección van desde el acompañamiento, quedarse con la persona hasta en tanto llega el operador adecuado para poder atenderla, hasta poderla llevar o poderla canalizar a una institución médica, a una institución psicológica. Pues nuestro objetivo esencialmente es el que haya una simetría institucional en un punto concreto de atención a las víctimas de violencia de género. Y es el primer respondiente victimal. Ese es, digamos, no tiene nada de raro el término, pero creo que también es muy descriptivo de a quién nos estamos refiriendo. Este primer respondiente victimal debe de tener desarrolladas las habilidades, las tomas de decisión, para que las acciones que decida sean absolutamente pertinentes y adecuadas a la protección inmediata de la integridad de la víctima y su familia. En segundo lugar, el saber qué hacer para la etapa siguiente, para la continuación de la protección de los derechos fundamentales de esas personas. Y en tercer lugar, lo más importante que nosotros consideramos que va a hacer que el servidor público reflexione sobre la gran responsabilidad que tiene y va a ser, ya lo hemos estado viendo, el gran motivador de que haga bien las cosas, o al menos mejor. Tiene que registrar su actuación. Porque lo que se registra es verificable. Lo que es verificable es absolutamente corregible, mejorable o sancionable. Y evidentemente, pues yo les digo así con toda la crueldad del mundo, no sancionable, pero nosotros no estamos pensando en eso. Lo que nosotros estamos pensando es que en el momento en que se puede verificar, también nuestros servidores y servidoras públicas tendrán un documento fehaciente, indeleble, porque esto no se puede afectar, para decir, oiga, sí se le atendió, oiga, sí se le pidió que hiciera esto, oiga, no llegó, oiga, esto. Porque otro de los grandes problemas que hemos visto que genera una especie de trauma institucional en los servidores públicos es la mediatización de los casos por parte de algunas personas. Y dado la temática, pues es casi como en los accidentes viales, ¿no? Ya se hizo un eslogan, el que pega paga. No, pues ¿cómo? Entonces, ¿dónde están los peritajes, no? Entonces, si usted es servidor público y la señora se quejó, usted tiene la culpa. Espérenme tantito. La única manera de encontrar una defensa, pero también de mejorar la actuación profesional de nuestras compañeras y compañeros en el servicio público, de alta especialización como es el que se brinda en este tema, es que exista un registro indeleble, pero además ese registro indeleble, como lo dejó entrever el doctor Jorge Serrano, nos va a dar el dato conjunto para tomar decisiones de política pública. ¿Qué necesitamos? Hacer las cosas bien durante mucho tiempo, 3, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, y creemos que nosotros vamos a poder tener elementos de nuestra comunidad para decidir políticas públicas asertivas. Evidentemente,
dependiendo de la región del estado, porque aunque tenemos 11,000 kilómetros, sí somos bastante diversos, lo que es normal, ¿verdad? Dicen que los seres humanos somos tan iguales porque todos somos diferentes, ¿no? Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.